Hoy vamos a hablar de experimentos mentales, ¿no? Esa intersección entre la filosofía, la sociología y la física, la química, la ciencia. A veces no tenemos los instrumentos como para hacer determinados experimentos, pero los físicos se las han rebuscado para pensarlos, para diseñarlos con una minuciosidad milimétrica, pero en el papel. ¿eh? Desarrollar esos experimentos a la espera de que se puedan de alguna manera corroborar o no cuando se den las condiciones técnicas para hacerlo. Es muy conocido el caso del gato de Schrödinger, el gran físico que nos dio la humanidad, que como ustedes saben, rápidamente lo googlean y lo encuentran, es muy famoso el gato de Schrödinger, ¿no? Es el que, ese experimento, ¿para qué sirve? Sirve para demostrar que no, es imposible determinar dónde va a estar una partícula subatómica antes de que uno la mire. Bueno, el experimento es el famoso gatito pobre adentro de una caja y con una pastilla de radiación, que puede o no, porque hay incertidumbre cuántica, desestabilizar la atmósfera que hay dentro de la caja. Si la desestabiliza, el gato muere, si no sigue vivo. Pero bueno, lo que va a decir es Rodinger, y es un experimento mental, que hasta que no se abre la caja no se puede saber qué es lo que ha ocurrido con el gato. Ahora, inmediatamente, una vez que se abre la caja y uno ve que el gato está vivo o está muerto, colapsa la función de onda. Esto es muy importante, pero importantísimo. En primer lugar, porque posteriormente a Schrödinger se hicieron varios experimentos, no con un gato por supuesto, pero con otras condiciones, y efectivamente eso es lo que sucede. Hay lo que se llama la incertidumbre, el principio de incertidumbre opera, ¿no es cierto?, de esa manera, colapsa ante el observador. Y esto es algo que realmente genera toda una cuestión, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es la relación entre el observador y la realidad fundamental de la existencia? Bueno, lo que ocurre es que este experimento, llevado luego, digamos, a buen puerto con la tecnología necesaria, lo que demuestra es por qué, o explica por qué, el mundo cuántico tiene todas esas características que nosotros sabemos que son totalmente como maravillosas de ciencia ficción, ¿no? Las cosas están, dos cosas están en el mismo lugar al mismo tiempo, dos cosas que están totalmente alejadas, producen efectos sobre la otra de una manera instantánea, el famoso experimento de la doble rendija, bueno, hay muchísimo para que ustedes pueden explorar por la web. Pero entonces, bueno, por eso es que nosotros somos seres que, nosotros, los animales, las plantas, los planetas, el universo en el cual existimos y en el cual tenemos, digamos, la percepción, no colapsa colapsa en la función de onda y entonces permite que nosotros podamos existir. Porque si esto no funcionaría de esta manera, pues no, todas las partículas que componen nuestro cuerpo, nuestro planeta, la atmósfera, los animales, absolutamente todo lo que existe en el universo, colapsaría y se convertiría en millones y millones y millones de partículas subatómicas. Así que miren qué interesante. Pero esto formó parte de un experimento que hizo Schrödinger, un experimento mental. Otro experimento mental muy conocido es de Einstein, para que vean que, digamos, los que usan experimentos mentales no son charlatanes, son las principales figuras pensantes o mentes pensantes científicas de la humanidad, ¿no? Y Einstein, ¿qué era lo que hacía? Bueno, no tenía ninguna manera de determinar cuál podría ser el comportamiento de la luz, teniendo en cuenta, digamos, su velocidad de traslación, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo. Entonces dice que él iba, como ustedes saben, él trabajaba en una oficina de patentes, era un empleado municipal, pero en sus ratos libres y también cuando iba en el tranvía, algo que deberíamos hacer todos, aprovechar el tiempo de viaje que muchas veces tenemos, en lugar de leer o en lugar de entablar conversación con la persona que tenía al lado, qué sé yo, lo que fuera, se dedicaba a mirar por la ventanilla y a hacer correr su imaginación. Entonces ahí, en esa situación que se repetía todos los días, finalmente él va a eh, establecer algo muy importante, que es que no importa si uno está en si uno está en movimiento con respecto a un fotón de luz, si uno se mueve, no le suma ni le resta nada a los 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo siempre. No se puede acelerar más de eso,
no se puede retroceder, no podés desacelerar. Bueno, eso lo resolvió Einstein con este experimento mental. Einstein se caracterizó por 1000 experimentos mentales. También hizo uno sobre la luna. No tiene una frase muy graciosa, si no la saca de contexto, ¿no? Que es, si no miro la luna, igual está ahí, decía Einstein. Esto para pelearse con Bohr y pelearse con los físicos cuánticos más radicales, ¿no? Que decían, la realidad no existe. Y Einstein decía, sí existe. Bueno, los dos tenían razón, pero ahora no es el momento de dilucidarlo. Bueno, otro experimento mental que se ha repetido 50.000 veces en las escuelas de física, en las escuelas de ciencias, e inclusive a los niños, digamos, de la primaria o de la secundaria, y que la conocemos más por las películas y las series de ciencia ficción de viajes en el tiempo. La famosa paradoja del abuelo, ¿no? Se construye una máquina en el tiempo, yo viajo a un periodo anterior anterior a mi nacimiento, y lo que hago es matar a mi abuelo. Como mi abuelo entonces no va a tener un hijo, y ese hijo era mi padre, yo no voy a existir, porque no existe mi padre y no existo yo. Entonces, ¿cómo fue que viajó? Bueno, esa es la paradoja del abuelo. Durante mucho tiempo la paradoja del abuelo sirvió para que, la paradoja del abuelo como experimento mental, porque obviamente todavía no podemos tener una máquina que nos ayude a viajar en el tiempo, pero sí tenemos un sinnúmero de ecuaciones matemáticas, de fórmulas matemáticas, bueno, evidencian esta posibilidad de viajar en el tiempo. Hacia el futuro, como dijo uno, todos los días viajamos al futuro a la velocidad de 1 segundo por segundo. Eso es inalterable. Hay otras maneras de viajar al futuro, no las voy a desarrollar hoy acá. Pero al pasado, digamos, no se puede porque se rompería digamos, la cadena de causalidad. Es decir, si yo antes de nacer impido mi nacimiento, entonces, ¿cómo puede ser que haya viajado? Colapsa todo, colapsa toda la realidad con esa sola persona, con ese solo experimento, con ese solo viaje. Y eso, digamos, es permitido, está permitido por los números, está permitido por las complejas fórmulas matemáticas elaboradas por Einstein, pero evidentemente el experimento mental, ¿no es cierto? Por más que uno intente tener una visión contraintuitiva, dice, no, acá hay algo que no funciona, no necesito que alguien vaya al pasado y mate al abuelo para darme cuenta que hay un problema de causalidad que no se puede romper. Es decir, volvemos ahora al gato de Schrödinger, ¿no es cierto? Es decir, ¿en qué sentido? Bueno, en ese caso, cuánticamente, el gato podía estar vivo o muerto. En este caso, cuánticamente, se puede viajar al pasado, matar al abuelo y uno no existir, pero entonces colapsa la realidad. Ese es el problema. Así como colapsa la realidad en el caso del gato de Schrödinger, cuando abrimos la caja, acá colapsa la realidad en el mismo momento en que el nieto mata al abuelo. ¿Por qué? Porque se produce una paradoja apocalíptica, una paradoja fundamental, y ese solo acontecimiento destruye todo el universo, destruye toda la realidad. Pero bueno, no, de todas maneras, como ustedes saben que el viaje en el tiempo, desde la famosa novela, ¿no?, de H.G. Wells, de la máquina del tiempo, todos habrán visto, y si no les recomiendo que la vean, maravilloso, es el que fundó, digamos, ese género de viajes en el tiempo. Bueno, en algunos casos, los experimentos mentales se llevan a cabo en series de televisión o en películas que muestran distintas alternativas, se asesoran con físicos, se asesoran con gente que sabe sobre este tema y le buscan alternativas. Y esas alternativas automáticamente se convierten en nuevos experimentos mentales. Por ejemplo, va a estar el que diga, no, bueno, cuando el nieto mata al abuelo, se bifurca la línea temporal. La línea temporal en que existía el nieto sigue existiendo, pero en la otra línea temporal no existe. Entonces es como que se van abriendo lo que se llama los famosos multiversos o las famosas dimensiones temporales paralelas, los universos paralelos. Acá siempre hay una confusión, o, bueno, tampoco es, digamos, algo, ¿no?, que hay que ser tan estricto, porque son experimentos mentales, pero ¿cuál es la confusión? Bueno, no es lo mismo universo paralelo que multiverso, que múltiples universos. Múltiples universos son múltiples universos como el nuestro o totalmente diferentes al nuestro, que coexisten con el nuestro y que están ahí, y cada uno tiene su evolución, y cada uno tiene su Big Bang, y cada uno tiene su evolución o lo que fuera.
En cambio, el universo alterno, o la realidad alternativa, es esta del nieto. En una el nieto mata al abuelo, pero sigue existiendo. ¿Por qué? Porque se abrió una línea temporal nueva, que es paralela, es lo que por eso se le dice universo paralelo. Un pequeño cambio en la línea de tiempo provoca que se genere un nuevo... Bueno, uno puede parecer, pero eso es una locura. ¿Cómo se va a generar? Imagínense que cada vez que uno toma una decisión, somos 8.000 millones multiplicado por cuántos millones que habrán existido de seres humanos desde el principio, digamos, desde el proceso de hominización. ¿Cuántos universos paralelos debería haber? Bueno, parece un poco como, está bien, matemáticamente es posible, pero bueno, tiene una serie de problemas. Entonces después, bueno, cada uno le va agregando algo en la ciencia ficción, le pone, le saca cosas de más o menos que cierran las cosas. Pero bueno, es una posibilidad muy remota que puede ocurrir esto. Por lo menos así, tal como está planteado, ¿no? Porque entonces cada vez que, reitero, uno podría viajar al pasado y ir modificando todo. No, hoy no voy a desayunar mate, voy a desayunar café. Y eso genera que una serie de acontecimientos totalmente diferentes, en un caso o en el otro, que llevan a que salgo a la calle y tomo el colectivo sin problema, y en otro universo paralelo salgo a la calle, me atropella un camión y me muero. Eh, Esto es universos paralelos con experimentos mentales un poco más allá, ¿no? De estar en los límites ya de lo científico. Bueno, en la serie, perdón, en la película Interestelar, famosa película, que bueno, un premio Nobel de Física realizó experimentos mentales para justificar o para darle el basamento científico a la serie Interestelar, que todos habíamos visto, de Christopher Nolan. Ahí la cuestión del tiempo opera de otra manera. Para unos astronautas que están en la nave, el tiempo transcurre de una determinada manera, más aceleradamente. Para los que están en el planeta ocurre de una manera más acelerada, y en función de la Tierra es millones de años de diferencia, o miles de años de diferencia, o cientos de años de diferencia. Ahí estamos ante distorsiones del espacio-tiempo en un mismo universo. Bueno, todo esto sale del tema de los pensamientos o de los experimentos mentales, para que ustedes vean que hay una relación, como les decía, ¿no es cierto? Incluso hay una relación con, imagínense una sociología de universos paralelos, o una sociología del multiverso, ¿no? Sería impresionante porque generaría algo que está prohibido en la sociología y que está prohibido en la historia, o que está prohibido en la antropología, está prohibido en las ciencias sociales, que es hacer lo que se dice el contrafáctico. ¿Qué significa? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Vieron que está de moda? Marvel tiene su famosa serie ¿Qué hubiera pasado si? Justamente está basado en todas estas ideas, de todos estos experimentos mentales, ¿no? Sobre universos alternos, etc. Y bueno, yo hace 40 años que dicto historia argentina y siempre le digo a mis alumnos, nunca pregunten, ¿y qué hubiera pasado si tal cosa hubiera sido de otra manera? Porque eso es imposible. Bueno, es imposible dando la clase de Historia Social Argentina ¿no? para la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires, pero no es imposible cuando yo doy algún curso o cuando escribo algo haciendo experimentos mentales sociológicos acerca, por ejemplo, como en un video anterior que grabé, cómo sería la sociología de los Homo sapiens hace 30.000 años. ¿Y por qué no? Ahora, evidentemente, cuando un sociólogo o un antropólogo o un arqueólogo, ¿no es cierto?, está realizando investigaciones sobre sucesos que ocurrieron hace 30.000, 40.000, 50.000 años, y por ahí la única evidencia que tiene es un diente, digamos que todo es un experimento mental, agarrarse de algo tan pequeño. Sin embargo, si así se sacan un montón de conclusiones. Les recomiendo, vean ese experimento mental que yo hago, de la sociología del Homo sapiens. Bueno, y finalmente tenemos, finalmente, hay 1000 casos, lo googlean, lo buscan, pero un ejemplo que siempre me gusta dar sobre experimentos mentales es el famoso cerebro de Boltzmann. Boltzmann fue un genio que anticipó un montón de descubrimientos, especialmente de la física cuántica, de la astrofísica, mucho antes de que existieran como tales. Es decir, lo que hace Boltzmann es puro experimento mental. ¿Y qué es lo que hace Boltzmann? ¿Cuál es su principal experimento? Lo llama el cerebro de Boltzmann. ¿Qué será esto? Pobre Boltzmann, el cerebro de Boltzmann. Es algo así, es algo así. Ustedes lo googlean, lo buscan, pero es algo así.
Boltzmann dice, voy a pensar que el universo es infinito, que como el universo es infinito, todo lo que pueda suceder sucederá. Tarde o temprano, puede llevar 13.000 millones de años o puede llevar un día, pero cualquier cosa que a uno se le ocurra puede suceder. ¿Por qué? Porque en un universo infinito hay un tiempo infinito, hay condiciones infinitas. Como decían el chimpancé, si uno lo pone con una máquina de escribir, la hoja de papel, ¿no? Decían a principios del siglo XX los físicos y también los antropólogos, etcétera. Y lo pone ahí que teclee, ¿no? Claro, cualquier cosa teclea el chimpancé, pero si uno le da a lo mejor miles de millones de años tecleando, termina escribiendo el Quijote. Bueno, eso es un poco la idea del cerebro de Boltzmann. Lo que dice Boltzmann es que es más sencillo, ¿no? Que de la nada, por decirlo de alguna manera, no es de la nada, pero en el sentido de que aparece un cerebro flotando en medio del universo infinito. ¿Eh? ¿Y cómo apareció ahí? Bueno, porque tarde o temprano podía aparecer un cerebro de Wolfman, por eso se llama así el experimento mental. Pero a la vez dice que es más fácil en un universo infinito que aparezca un cerebro, así, de la nada, ya formado, que aparezca una humanidad. Y de ahí saca inmediatamente una conclusión. Estamos solos en el universo. Es más fácil que aparezca un cerebro de la nada en medio del universo, dado un tiempo infinito y un espacio infinito para realizarse, que existan más de una entidad inteligente como la nuestra, como los humanos, en cualquier parte de ese universo infinito. Bueno, como ustedes ven, falta mucho para que podamos determinar si el Boltzmann tuvo razón o no con su experimento, el experimento del viaje en el tiempo. Pero bueno, todos los días se va avanzando muchísimo en el campo de partículas, en el campo de la física cuántica y en el campo de la astrofísica, que son los dos lugares, los dos sectores de la ciencia donde más se utilizan los experimentos mentales. Y yo la verdad voy a decir algo. Siempre se dijo que la sociología, la historia, la psicología eran ciencias blandas, que las otras eran, la física era ciencia dura, ¿no? La química, la biología eran ciencias duras. Y sin embargo, no es así. En primer lugar, hacer experimentos mentales parece algo más de la sociología o de la psicología, ¿no? Que de la química o de la bioquímica o de la biología o de la astronomía. Y en segundo lugar, y aquí lo que yo inclusive como sociólogo me pregunto, los sociólogos no usamos experimentos mentales, es rarísimo, ¿no? No conozco un solo sociólogo que haya elaborado un experimento mental, tan aferrados, ¿no? Los sociólogos, los cientistas sociales tan aferrados a la idea de que teníamos que tener cosas, evidencias palpables, evidencias medibles, y no podíamos hablar de cualquier cosa que no sea evidenciable. Y miren ustedes cómo avanzó la física, la química, la astrología y qué poco que avanzamos las ciencias sociales. Bueno, eso quedará para otro video. Hasta luego.